los aranceles y todo ese estilo. ¿Vos decís aranceles o decís, porque si se instala la empresa, la compra y venta sería dentro de la misma empresa, ¿no? ¿Vos querés decir la remisión de ganancias quizás, que pueda llevarse sus ganancias? Claro, o sea, bueno, la libre entrada y salida de capitales. Claro, pero fundamentalmente lo que tiene atractivo en nuestro país es que tiene una mano de obra calificada, porque tiene una mano de obra acostumbrada a trabajar en las fábricas, es una mano de obra calificada. Ahora, ¿cómo la quiere, además de calificada? Barata. Barata, calificada, barata y disciplinada, ¿no? Y ahí, ese es el choque. ¿Qué es lo que sucede? La mano de obra es calificada, incluso tenés fábricas con capacidad ociosa que podés readecuar, pero lo que se quiere es una mano de obra barata, sin sindicatos que te estén diciendo esto sí, esto no, acá queremos estos aumentos, estas condiciones de trabajo, o sea. Ahí está, no sé qué dice, ¿me escuchan? Y sí. Eso, ¿desde dónde se puede garantizar? ¿Desde un gobierno democrático? ¿Qué cosa? No, un gobierno que reprima. Claro, una mano de obra disciplinada, solícita, que no moleste y barata, vos la tenés en un gobierno autoritario, en una dictadura, porque si no van a la huelga, porque si no los sindicatos reclaman, entonces eso no quiere. O si no, profe, también una posibilidad sería la desindicación de los obreros, que no tengan sindicatos ni nada que los defienda. Claro. Preferentemente, entonces, bueno, vos que los tenés sin actuar o los clausurás o impedís o declarás ilegal la huelga en un gobierno autoritario, ¿no? Porque si es un gobierno democrático, tienen derecho a ir a la huelga, a reclamar, a hacer. Entonces, este gobierno que se autodenominó todavía en esa época, todavía se denominaban revoluciones, siempre dijimos no son revoluciones, son golpes de Estado, que se autodenominó Revolución Argentina, buscan una industrialización, pero favoreciendo la entrada de transnacionales. Y para eso lo que se necesita, ahora vamos a ver, es un gobierno fuerte, un gobierno que reprima, en definitiva. Pero todavía hay un proyecto industrializador. ¿Se entiende lo que digo? Industrialización basada o fomentando las transnacionales, pero industrialización al fin. El gran cambio, ¿con qué golpe se va a dar? Cuando ya no sea productivo el eje de la economía. No nos quedan muchos más, ¿no? Después del 66. Con el último 66, donde ya ahí se cambia el eje de la economía. Ahora bien, de todas maneras, fíjense que esto va a generar, bueno, ahora veamos las características. Eso lo tienen subido, que es de O'Donnell, Guillermo O'Donnell, Él, o sea, analiza, porque esto sería la etapa de la profundización del capitalismo periférico. O'Donnell trabaja sobre dos países industrializados, que son latinoamericanos, que son Brasil y Argentina. Trabajando con el golpe de Estado del 64 en Brasil y el golpe de Estado del 66 en la Argentina. Y él lo denomina a estos gobiernos, a estas dictaduras, como estados burocráticos autoritarios. Autoritarios, no es necesario que lo aclaremos por qué. Burocrático porque por primera vez, y esto se va a observar, una cosa que no le hemos señalado, pero cada vez que se hacía un golpe de Estado,
y que caían todas las instituciones, se cerraban el Congreso. También los militares ocupaban todos los puestos, es decir, no solamente la presidencia de la nación, el Congreso clausurado, sino que se hacían cargo de los ministerios, se hacían cargo de las gobernaciones de provincia, de las intendencias, es decir, los militares ocupan todos esos puestos, pero son militares, o eran militares. La diferencia que va a tener este golpe, y de ahí la denominación de burocrático, es que en determinadas áreas va a haber especialistas del área, gente que ha hecho carrera, por ejemplo, en el ámbito privado o en las empresas, pueden ser del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el Ministerio de Economía va a haber un economista, cosa que no sucedía en los gobiernos anteriores. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí? Es decir... Profe, ¿no tiene que ver con que antes la disciplina no existía? ¿Cómo? ¿Como tal? No, porque es que vos tenés gente que para cubrir el área, la que sea, se especializa en el área, ¿sí? O sea, dejan de ser todos los militares los que ocupan todos los puestos. Vas a tener a gente que viene viene fuera de los, o sea, no han hecho carrera, no son militares, son civiles. Claro, entiendo. Son civiles, ¿sí? Bien. Y entonces, si ustedes toman el Estado burocrático autoritario y las características que señala O'Donnell del texto, si alguien lo tiene, lo podemos ir viendo, porque ahí le señala todas las características, que son muy fáciles. Si alguien lo tiene a mano, lo puede ir siguiendo. ¿Alguno lo tiene ahí? Dice, el Estado burocrático autoritario. Bueno, es el respaldo de qué tipo está dirigido a sostener qué, o defiende qué sector. Dice, la burguesía altamente oligopolizada, o sea, las más grandes, las poquitas, e internacionalizada. Esto es importante porque, ¿qué significa? Porque vos qué vas a tener en el país, vas a tener grandes empresas, oligopólicas en muchos casos, porque son pocas para un determinado sector, ¿no? E internacionalizadas, ¿por qué? Porque es probable que parte de su paquete accionario esté en manos de extranjeros, o sea, parte de una transnacional, por más que diga un título o un nombre argentino, ¿sí? Por eso dice altamente oligopolizada y transnacionalizada. Por eso ya hay presencia de estas empresas que se diferencian claramente de las pymes. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bien. 2, dice, y esto va entre comillas, la normalización de la economía. ¿Qué significa normalizar la economía? Hacerla más que. Por ahí me lo decían. ¿Es algo más internacional, puede ser? No. Más liberal. Más liberal. Normalizar es liberalizar. Dejar entrar, que entren, salgan los capitales que me decían recién, los productos. Liberalizar. ¿Sí? Es una economía liberal. Y con la reimplantación del orden. O sea, ¿qué? Autoritaria. La represión. Sí. El orden es la represión. Bueno, son sistemas de exclusión política. Bueno, esto es casi un perogrullo, ¿no? Porque si es un gobierno militar, más vale que es un sistema de exclusión política. Si los habitantes no pueden, los ciudadanos no pueden participar del gobierno, pero están excluidos de la política. Eso va de suyo. Dicha exclusión, dice, implica la supresión de la ciudadanía. Está bien porque, lógicamente,
el ciudadano es ciudadano en tanto tiene derechos políticos y los ejerce. Si no los podés ejercer, tenés de ciudadanía solamente el nombre, ¿no? Y las invocaciones a la población en tanto pueblo y en tanto clase. Esto es importante porque, y es algo en lo que han tenido mucho éxito, ¿no? Es todo lo que sea popular, tender a desactivar todo lo que implique lo popular. Desde las asociaciones barriales, los partidos políticos va de suyo porque esos que están, no pueden, se cierran sus actividades durante los golpes de Estado, no. Pero todo lo que implique colaboración, todo lo que implique unión, solidaridad entre sectores de la población, busca eliminarlo, desactivarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Con un discurso muy organicista. ¿Qué significa esto? La visión es la siguiente. La nación, que también la tienen, en realidad es organicista desde el comienzo, ¿no?, de los golpes militares, la visión de que la sociedad es un cuerpo. Si una parte dice, entonces un cuerpo tiene una cabeza, tiene brazos, tiene, ¿no? O sea, hay quienes ocupan el lugar de la cabeza, quienes dirigen, quienes trabajan, quienes... Bueno. Pero si hay una parte de ese cuerpo que tiene un problema, para evitar el mal mayor, esa parte debe ser tratada, está enferma y eventualmente amputada para evitar el daño al resto de la sociedad. ¿Sí? Lo que permite justamente la represión y el accionar represivo. Bueno, son sistemas de exclusión económica, indudablemente, porque si vos lo que querés es atraer a las empresas con salarios bajos, estás perjudicando a los trabajadores que van a tener salarios más bajos. Promueven una mayor internacionalización de la estructura productiva. Esto, desde luego que es así. ¿Por qué? Porque cuando la empresa viene, trae e instala su maquinaria. Pero esa maquinaria y esa tecnología es propia de la empresa, no permea al resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque si mañana la empresa, por cualquier situación, que ahora vamos a ver por qué, decide irse, se lo lleva. Es decir, toda esa tecnología de punta o nueva que trajo, que está dentro de la fábrica, si mañana la cierra, se la lleva. O sea, no queda. En todo caso, vos vas a tener obreros que sepan manejar esa maquinaria. Lo que no vas a tener es esa maquinaria, ¿se entiende? Bien. Otra cosa muy importante, el intento de, y se logra, despolitizar el tratamiento de las cuestiones sociales y económicas. En eso, que se ha tenido un éxito brutal, un éxito extraordinario. ¿Qué significa despolitizar? O sea, presentar todas las cuestiones desde un punto de vista técnico, sin ahondar o sin señalar el impacto económico y social que esas medidas tienen. Voy de nuevo, y lo vemos hoy día. Si vos decís déficit cero, o hay que bajar el déficit, bueno, uno en principio escucha eso y dice déficit, se entiende que déficit es algo que no está bien o algo que falta. Ahora, ¿quién cubre ese bajar el déficit o lograr un déficit cero? ¿Quién cubre? Mayor impuestos o menor gasto público. Realmente, ¿cuál de los dos sucede? Por lo general suele pasar ambas a veces, pero porque uno puede atacar el déficit público a través de la recaudación, pero bueno, por lo general siempre termina impactando en el gasto público, por lo general terminan privatizando, o por lo menos los planes económicos siempre terminan siendo privatizar un montón de cosas. Espera, todavía privatizado, vamos a esperar un poquito, pero si vos decís reducir el gasto público,
puede sonar interesante, o sea, hay que reducir el gasto público. Ahora, no le estás diciendo a la gente que eso, al pueblo, ¿qué significa? Que va a haber menos plata para educación, para, médico, para hospital, salud, para salud. seguridad, para calles, para luminarias, o sea, eso implica la reducción del gasto público. O sea, vos podés presentarlo todo como vamos al crecimiento, las curvas de crecimiento, podés verlo todo desde el punto de vista técnico. Y soslayás u ocultás el impacto que eso significa para la sociedad, ¿sí? En ese sentido, hasta hoy tienen un éxito extraordinario. Verlo todo desde el punto de vista técnico. No, señor, si hay que reducir el gasto público, eso significa que va a haber menos plata para las jubilaciones, menos plata para todo. ¿Sí? Entonces, solo se trata de ver que, bueno, todas las cuestiones técnicas, sin señalar o obviando, ocultando el impacto que eso tiene a nivel societario, a nivel de la sociedad. Bueno, y por último quedan obturados los canales de acceso democráticos al gobierno, pero bueno, esta es una obviedad porque indudablemente en un golpe de Estado los canales democráticos de acceso al gobierno están cerrados, no existen, no podés acceder al gobierno. Bueno, y esa es la característica del denominado Estado burocrático autoritario. Nuestro país entonces le va a ofrecer esa mano de obra y se la va a ofrecer desde un gobierno autoritario para facilitarle, sobre todo, quizás no tan barata, ahora vamos a ver, pero sí sobre todo lo que quiere la empresa es que los sindicatos no joroben, es decir, que no haya permanentes huelgas, que no haya reclamos, que no haya, y ahora vamos a ver eso. Pero claro, se viene con una mano de obra acostumbrada a trabajar, pero acostumbrada también a defender, ha tenido conquistas sociales y laborales muy importantes que no está dispuesta a conceder, que no está dispuesta a conceder. Eso, entonces, vamos a ver qué pasa en nuestro país. Por ejemplo, en Brasil, una mano de obra más dócil, mucho más dócil, sin lugar a dudas, ahí quizás la atracción está que el mercado interno es más grande. El posible mercado interno es más grande que el que tiene la Argentina, que sigue siendo pequeño. Entonces, esto es lo que busca este gobierno de Onganía, y ustedes van a ver las políticas, por ejemplo, que va a implementar su ministro de Economía, llamado Krieger-Bacena. Tengan presente que acá estamos claramente distintas. Por ejemplo, de un lado tenemos las empresas transnacionales, por ejemplo las automotrices que se han instalado. Después tenemos, nuestro país sigue exportando materia prima, los exportadores. Y del otro lado, ¿qué tenemos? A las pymes. ¿Y quiénes acompañan a las pymes? Perdón, ¿podría repetir, por favor, los exportadores? Sí. A ver, para tener los sectores, porque por ejemplo yo les iba a preguntar qué pasa con, por ejemplo, una devaluación. Entonces, vamos a ver, de un lado tenés a las empresas transnacionales que generalmente producen para el mercado externo. Tenés a los exportadores y a los productores del campo que son exportadores, ¿no? De un lado. Del otro lado tenés a la pequeña y mediana empresa, que básicamente ¿a qué se dirige? ¿Es exportadora o qué? No, al mercado interno. Al mercado interno. Por lo tanto, ¿quiénes acompañan a las pymes? Los consumidores locales. Los trabajadores, eso implica también los sindicatos, ¿no? Claramente, porque están dentro de lo que le conviene a uno, les conviene a otro. Una devaluación, por ejemplo, ¿a quiénes favorece y a quiénes no?
favorece a los que exportan y no a los que importan, a los que se dedican al mercado interno. Claro, no favorece ni a los trabajadores porque les reduce su salario real. Y eso impacta a las pymes porque le van a consumir menos. Así que una devaluación, y así podemos ver con todas las medidas, ¿no? Pero claramente tenemos alineadas a las pequeñas y medianas empresas que se dirigen al mercado interno, por lo tanto forman un combo con los sindicatos y los trabajadores, porque sus objetivos son los mismos. Y frente a eso tenés a la burguesía altamente oligopolizada y transnacionalizada y a los exportadores primarios. ¿Se entiende esto? Sí. Un hecho, ahora vamos a ver, ahora vamos a volver sobre esto. Un hecho al poquito tiempo de que se produce el golpe de Estado del 66, que es echado, bueno, los militares que le habían hecho alrededor de como 30 planteos, se le plantaban a Ilia en el despacho, no sé si le tocaban la puerta o entraban directamente, y le planteaban sus demandas. De todas maneras, Ilia intentó poner freno y lo hizo, ¿no? Anuló los contratos petroleros, hizo la ley Oñatía, pero bueno, lo sacan, se puede ver de qué manera lo echan prácticamente de la Casa Rosada. Un tipo de golpe de Estado clásico. Bueno, ustedes han podido ver en vivo y en directo lo que es un golpe de Estado clásico como se ha llevado en nuestro país siempre, hace muy, muy poquito. ¿A qué golpe de Estado me refiero? No acá, desde luego. Un golpe de Estado como... ¿Venezuela? ¿Cuál? ¿Venezuela o no? No hubo golpe de Estado en Venezuela. El de Pinochet, profe, ¿no? Sí, bueno, pero eso, ese me parece que vos no lo viste. Digo, hace muy poquito que se pudo ver un golpe de Estado clásico de los militares, tal y como... ¿Ucrania? No. No me acuerdo. En Bolivia no hubo uno. ¿Cómo? En Bolivia no hubo uno. Pero sí, claro. Ah. El golpe de Estado en Bolivia. Golpe de Estado en Bolivia es tal cual los golpes de Estado latinoamericanos clásicos. La obligación, cómo se le plantan, cómo lo obligan, porque todos renuncian, muchachos. Si te ponen una pistola en la cabeza, vos firmás lo que te ponen adelante, ¿no? Lo que le pasó a Isabel Perón. Claro, sí, por eso digo, pero todos estos golpes ustedes no los llegaron a ver, por suerte. Lo pueden ver en imágenes, pero no en la realidad. Pero el golpe de Estado de Bolivia, algo que no pensé volver a ver, o el mismo de Honduras hace unos cuantos años, también, porque el de Dilma es un golpe más blando, ¿no? Es un golpe de Estado sin lugar a dudas, fue un golpe de Estado, pero un golpe de Estado institucionalizado. Pero el de Evo Morales fue claramente uno de los golpes militares tradicionales. Bueno, en fin, volvamos entonces a nuestro país y al 66. En el marco de la doctrina de seguridad nacional, recuerdan ustedes que se actúa sobre una sociedad, pero se actúa sobre una sociedad en términos perdón, de la capacidad potencial de ser revolucionarios, ¿no? O sea, sería una represión preventiva, ¿sí? Para evitar una posible revolución. Entonces vos tenés los sindicatos, un ámbito, lo señalamos, que era preocupante porque hay mucha gente pensante, era la universidad. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe? Es un hecho famoso, triste para nuestra universidad. La noche de los bastones largos. La noche de los bastones largos. Cuando la policía, que no puede entrar a la universidad, la policía no puede entrar a la universidad, pedir permiso, entró a dar palazos
a la sociedad, la universidad y fue intervenida, ¿no? Eso es significó una gran pérdida para nuestra universidad porque muchos cerebros de distintas facultades, muchos profesores eminentes de distintas facultades, pues terminaron yéndose en el exilio, fueron al exilio reclamados por universidades extranjeras, ¿no? Una gran pérdida. Pero en principio la noche de los bastones largos, que significó la intervención de la universidad, se corresponde dentro del marco de la llamada doctrina de seguridad nacional, siendo el temor, porque justamente la universidad era un semillero de gente pensante, ¿no? Bueno, entonces, tenemos un gobierno, el gobierno, las características de este gobierno es un nacionalismo católico, profundamente católico, muy conservador, se prohíben algunas obras, algunas óperas, obras de teatro, se les cortaba el pelo a los varones en las calles, las chicas tienen que usar pollera, ese tipo de cosas. Para el año 66, pleno hipismo, pleno surgimiento e importancia de la juventud, desarrollo y demás en el mundo, eso realmente atrasaba muchísimo, ¿no? Pero bueno, estas características de este golpe de Estado y de Onganía, que era el gobernador del presidente de facto, no el dictador. Bueno, vamos a ver el fracaso de este proyecto burocrático autoritario, con un hecho que sucede en la provincia de Córdoba y que lleva su nombre. Me refiero al Cordobazo. ¿Qué pasó en el Cordobazo? ¿Alguien sabe? ¿O qué fue? Fue una gran manifestación de los trabajadores de automotriz, profe. No solamente automotriz y no solamente trabajadores. ¿Quiénes más? Justamente recién los nombré, los estudiantes. Vayamos un poquito a ver qué pasaba en Córdoba y en los alrededores de Córdoba. Habíamos dicho que muchas empresas transnacionales eran automotrices y muchas se habían radicado. Sí, Rodrigo, ¿querías decir algo? No se te escucha, ¿eh? No. Perdón. Porque no, parece que estuvieras hablando, pero... les decía, automotrices. Lo que implica, o sea, en Córdoba y en Gran Córdoba había plantas fabriles importantes y muchos trabajadores. Es interesante lo siguiente, chicos. Los sindicatos que vienen de la época de Perón son peronistas, ¿no? O sea, son verticalistas y Perón sigue operando desde el exilio, o sea, son peronistas. Pero también en esta época se crean sindicatos nuevos, incluso sindicatos por empresa. Los sindicatos nuevos nacen con otras características, es decir, ya no tienen ese verticalismo peronista y muchos son de izquierda, claramente de izquierda, socialistas, comunistas, ¿no? Son de izquierda. Y se mueven más independientemente que los peronistas que responden al verticalismo peronista. Esto como para tenerlo, además. O sea, tenés de todo. Tenés sindicatos viejos, o sea, tradicionales que ya vienen de antes, y nuevos sindicatos que están más radicalizados. ¿Sí? Bueno. Entonces tenés a estos trabajadores con estos sindicatos. Por otro lado, Córdoba, la Universidad de Córdoba nucleaba a muchos estudiantes de la propia provincia, pero también de las provincias circundantes, porque en esa época no había como ahora una gran cantidad de universidades. Entonces había, por ejemplo, la Universidad de Córdoba nucleaba a los estudiantes de las provincias vecinas y de la propia ciudad de Córdoba, que estaban sufriendo también una presión por la intervención de la universidad. Y se daba el caso que vos tenías un estudiante, a su vez también era trabajador en la fábrica. O sea, las dos cosas, ¿no? Trabajaba y estudiaba.
Y entonces tenía, por un lado, la represión que sufría en la propia universidad por la intervención y a su vez esa exclusión económica que sufre en su trabajo. Veamos cómo. Los trabajadores de la industria automotriz, los trabajadores cordobeses probablemente eran los trabajadores mejores pagos del país. Pero ¿qué pasa? El interventor cordobés de la provincia de Córdoba, se llaman así a los gobernadores, no son los interventores, iba a sacar, por un decreto provincial, se iba a sacar el sábado inglés. ¿Qué es el sábado inglés? ¿Nadie sabe? El Sí, sábado, profe, es no ir a trabajar los sábados. Tipo, no, tener no, franco. ir a trabajar mediodía. Ah, casi. El sábado se trabajaba hasta el mediodía. Es decir, los trabajadores trabajaban de lunes a viernes, horario completo, y el sábado mediodía. A partir del mediodía del sábado y hasta el lunes no se volvía a trabajar. Y entonces, ese decreto lo que iba es a sacar el sábado inglés y entonces el sábado se iba a trabajar todo el sábado. Yo le decía sábado francés, ahora que me acuerdo. Nada que No, ver. se llama sábado inglés. No, sí, nada que ver, no cumple. No importa, pero es el sábado. Fíjense, no estamos hablando de plata, estamos hablando de una conquista de los trabajadores, poder trabajar mediodía. Aunque ustedes no lo crean, chicos, hubo una vez en nuestro país, hace ya hasta antes de los 90, que, por ejemplo, los domingos no se trabajaba, no trabajaba nadie. Nadie salvo las panaderías que cerraban los lunes y las casas de pasta que cerraban los lunes, por razones obvias. Y la mediodía del sábado. Entonces, esto es lo que enciende la chispa de la huelga. La pérdida o la posible pérdida de una conquista, ni siquiera la reducción. Pensemos qué grado de activación y qué grado de conquista social em, de lucha por sus derechos que tenía esa sociedad argentina. Pienso hoy cuando se habla de sacar la indemnización y lo ponen como una dentro de la plataforma electoral. Increíble, ¿no? Y por eso se va a la huelga. Una huelga donde se unen todos los trabajadores para ir a la huelga, pero además se suman los estudiantes, que además en muchos casos también eran trabajadores. ¿Me siguen? Entonces, esto provoca el 29 de mayo del 69, esto provoca prácticamente toman la ciudad de Córdoba. El barrio Clínicas, que era un barrio famoso porque ahí había muchos estudiantes de los que vivían ahí en hostels, ¿cómo se llama? No me sale la palabra acá. Eran los que venían de la provincia y venían a vivir para poder estudiar en la universidad. Y después mandan al ejército y se acaba con esta rebelión, con este cordobazo, que después va a haber otros levantamientos muy parecidos en distintas provincias. Pero este cordobazo, ¿qué puso en evidencia? Que esta sociedad era una sociedad muy luchadora en el sentido de luchar por sus derechos, de luchar por sus conquistas, de no aceptar que se les, incluso en un gobierno autoritario, en un gobierno dictatorial, aceptar la pérdida de las mismas, ¿sí? Y esto significó, por ejemplo, que muchas empresas cerraran acá y se fueran a Brasil, donde este gobierno autoritario tuvo más éxito porque trabajó sobre una sociedad mucho más sumisa y dócil. ¿Se entiende? Para doblegar a esta sociedad, ¿qué tuvo que pasar? ¿Cómo se la doblegó? ¿Cómo se la aplastó esta sociedad? Hola, ¿están ahí? ¿No hay represiones, profe?
Sí, bueno, pero ¿qué tipo de represión? ¿En qué momento se la aplastó? ¿Cuándo se la quebró? Ay, 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 ay. Si No, no tampoco lo sé. tienen conciencia de eso, vamos mal, ¿eh? Con la dictadura militar, chicos, con el terrorismo de Estado, con miles de muertos y desaparecidos. Ah, ¿usted está hablando del 76 ya? Por eso dije, ¿cuándo se quebró esta sociedad, no? ¿En qué momento la aplastaron a la sociedad? Yo pensé que estaba hablando, pero pensé que estaba hablando del ciclo del Claro, 69 y eso, no, tipo. no, está bien. Eso ahí culmina, pero ahí que muestra. Por eso el Estado burocrático autoritario hace aguas en el 69, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una sociedad muy activada y una sociedad muy consciente de sus derechos que no está dispuesta a perderlos, ¿sí? Por eso Onganía Kriegers va a renunciar, el ministro de Economía, después van a ver ustedes qué política económica implementa, pero ya sabemos hacia dónde va orientada, y él va a decir, bueno, me voltearon y me hicieron caer los obreros mejor pagos del país, cosa que era cierta por otra parte. Lo que no estaban dispuestos a aceptar esos obreros mejor pagos era la pérdida de sus derechos, por ejemplo, el sábado inglés. Por más que Aramburu, perdón, Onganía va para ver, Alma, ¿qué ¿cómo? estás haciendo? Va a Bueno, ahora te vas Onganía, más temprano. A la mañana te dije, ve esa ropa que es tuya, la a que está ver, en el cliente. Ya alguien, vayas buscando. Todavía alguien tiene que mutearse, a ver, ahí está. Eh, a ver, me perdí, les decía, ay, 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 Estabas diciendo de Aramburu, profe. es que me equivoqué, porque lo que quería decir es que Onganía, y ahora vamos a ver por qué se me escapó Aramburu, que Onganía va a continuar hasta el año siguiente, hasta el 70, pero digamos que ese proyecto del 69, con el Cordobazo, termina el Estado burocrático autoritario, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver, y van a ver por qué lo nombré Aramburu, porque no lo hemos mencionado porque no tiene mucha importancia, pero otro en nuestro país hasta este momento. Otro de los efectos colaterales de la, y no tan colaterales de la Revolución Cubana no fue solamente la doctrina de seguridad nacional, sino el surgimiento de las guerrillas en América Latina. Porque fueron justamente las guerrillas las que hicieron eh, la Revolución Cubana. Ahí está lo que se llama, creo que lo hablamos, me parece, no sé si acá o en otro curso, la teoría del foco. Es decir, eh, Cuba, la Revolución Cubana la hicieron, o sea, la hizo el pueblo, pero ¿quiénes la iniciaron? Muy pocos jóvenes que iniciaron la revolución, el foco, prendieron ese fosforito que después hizo el incendio revolucionario, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿sí? Es decir, eso es lo que se llama la teoría del foco, el foquismo. Es suficiente generar, muchas veces se piensa, bueno, cuando están dadas las condiciones objetivas, es decir, materiales para hacer la revolución, lo que se necesita es la conciencia para llevarla adelante, que serían las condiciones subjetivas. Pero la teoría del foco estaría eh, alterando este principio y dice, bueno, puede ser que primero se generen, aunque no estén totalmente las condiciones materiales, que haya una conciencia de la necesidad de una revolución, una vanguardia que inicia ese movimiento y después esto lleva el acompañamiento que hará la revolución. Entonces, van a ver, bueno, el ejemplo de Cuba es el ejemplo más claro, ¿no? Un pequeño, muy reducido grupo de personas inician el foco revolucionario y la revolución luego la hace el pueblo. ¿Qué es lo que quiere hacer el Che Guevara en Bolivia? Y fracasa, porque bueno, las realidades son distintas, el contexto es distinto, bueno. Pero bueno, entonces, tenemos que a ejemplo de lo que pasa en Cuba,
en América Latina también se crean guerrillas, en casi todos nuestros países. En casi todos nuestros países las guerrillas son mayoritariamente campesinas, salvo en los países más industrializados, como por ejemplo el nuestro, donde las guerrillas son urbanas. ¿Pero por qué? Porque el campesinado no es numeroso, nuestro país no es un país de campesinos, es un país de obreros. Entonces la guerrilla es urbana. Si bien la primera agrupación que se puede denominar de guerrillas es de 1959, el mismo año de la Revolución, hay distintas agrupaciones que eligen el camino de la violencia armada para llevar adelante la revolución, pero hay que llegar a 1970 cuando se crean las dos agrupaciones de guerrilla más importantes que tuvo nuestro país. ¿Cuáles fueron? Son dos. Los montoneros Los montoneros, muy bien. y El Ejército Revolucionario del Pueblo, profe. Muy bien. Y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Un desprendimiento del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bien. Y ahora vamos a ver las diferencias entre... estos grupos de guerrilla, no sé si alguien sabe las características que tenían, a ver si... o qué los diferenciaban. Que tenían armas. Sí, es la violencia armada, sí. ¿Y Montoneros y el ERP, cuál es la diferencia? Mucha cantidad de jóvenes, profe. En los dos casos. Ah, ¿una diferencia entre Montoneros y el ERP? Sí, la diferencia, yo diría. Bueno, ahí les explico. A ver, vamos a hablar entonces de grupos que buscan, estamos hablando de un gobierno dictatorial, ¿no? Por lo tanto, justificaban la rebelión armada ante un gobierno de dictadura. Las condiciones objetivas no estaban dadas en nuestro país para llevar adelante una revolución. Y el uso de la violencia para conseguir los fines, bueno, depende del contexto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? San Martín no tomaba el té con los españoles, les hacía la guerra, ¿no? Es decir, las guerras de independencia fueron eso, fueron guerras de independencia. No se sentaron a decir, por favor, ¿podrían retirarse y dejarnos que nos declaremos independientes? No, luchaban por eso. Es decir, que la violencia hay que marcarla en un contexto y en la consecución de, bueno, un objetivo, digamos, no es que estoy diciendo, pero probablemente en los años en que estamos hablando, en el siglo XX, en los años 70, habría que ver si las condiciones para la violencia armada estaban dadas. Y era ese el camino. Y esto es opinable, yo considero que no, pero bueno. Como toda... ¿quiénes tienen el monopolio de la fuerza? ¿Quiénes son los únicos habilitados a tener? ¿Quién es el único habilitado para tener el monopolio de la fuerza? El Estado, profe, la policía. El Estado con sus fuerzas armadas, la policía, prefectura, gendarmería, es decir, pero el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Si hay un grupo armado que hace uso de la violencia, es ilegal, va de suyo y está fuera de la ley, es ilegal. Por lo tanto, el Partido Revolucionario de los Trabajadores era un partido, y como tal podía accionar como partido, pero al crear su brazo armado en el quinto Congreso del Ejército Revolucionario del Pueblo, esto era una organización clandestina, porque no puede operar a la luz del día porque va a hacer acciones armadas que son ilegales. ¿Qué es lo que buscan? Buscan llevar adelante, hacer una revolución para construir el socialismo en el país. Una revolución socialista. Y se consideran la vanguardia, el grupo que va adelante, al cual después el pueblo se va a sumar
para hacer la revolución. Este es el planteo. Tiene una teoría muy elaborada, son trotskistas, en el sentido de Trotsky, que pensaba la revolución permanente, ¿no? Llevarla a todos lados, foquistas, vamos a crear el foco revolucionario, y socialistas, marxistas, en el sentido de hacer una revolución socialista. ¿Se entiende esto? Para lo cual su metodología era, bueno, asaltar bancos para hacerse de dinero, asaltar y tomar, secuestrar, por ejemplo, altos gerentes de transnacionales y pedir mucho rescate, y también dirigir a veces concretamente hacia individuos concretos de las Fuerzas Armadas, acusándolos de tortura, de lo que fuere, y matarlos, ¿no? Para lo cual también, o sea, ejercen una violencia y una justicia que les es propia. Bueno, pero este es el punto del Ejército Revolucionario del Pueblo. Montoneros, ¿qué es lo que busca? Es una guerrilla que ¿cómo se reivindica? ¿Peronista? Peronista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que piensa? No, ya cómo se autopercibían, ya ni idea. Bueno, a ver, Montoneros, el planteo de Montoneros es el siguiente. Ellos dicen, bueno, el pueblo es peronista, mayoritariamente es peronista. Muy bien. Entonces, dice, ¿quién tiene que hacer la revolución? Perón. Montoneros piensa que la revolución la va a hacer Perón. ¿Qué opinan de ello? Ahí sí me tienen que responder, ¿eh? Están en condiciones de hacerlo. Que está perfecto. Así que Perón era un revolucionario. No, Perón no es revolucionario, es... No, yo no sé si llamarlo así. No llamarlo, nunca quiso hacerla. ¿Cuándo quiso hacer la revolución? Estuvo 10 años para hacer la revolución. ¿Por qué no la hizo? Pero no quizás la revolución que usted, o sea, no su definición de revolución. Es una sola la revolución, ¿eh? Una revolución es un cambio estructural, de raíz del sistema. ¿Eso quiso hacer Perón? Bueno, en ese sentido no. Pero en ese sentido es el único sentido revolucionario. Claro, profe, Tengo mis dudas sobre eso. son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas porque una cosa es ser reformista, profundo incluso si querés, y otra es ser revolucionario. Perón nunca fue un revolucionario, es más, hizo todo lo posible para evitar la revolución. Pero eso no es una cuestión de interpretaciones. Si quería hacer la revolución, tuvo 10 años para hacer la revolución. ¿Por qué no la hizo? Ahora, reformistas, y esos son los populismos, reformistas no revolucionarios. O Perón quería salir del sistema capitalista. Hola. No, para nada, no, eso es verdad. Pero no sale del sistema capitalista. Entonces, no es eso no le quita mérito, ¿eh? No es que no le estamos bajando el precio para utilizar. No, pero para nada, no, yo tampoco. Sino que, o sea, lo veo de otra forma, quizás equivocada, obviamente, soy falible. Eso. Claro, porque equivocada en el sentido de que la revolución es otra cosa, ¿no? Sí, igual, sí, obviamente, no es la primera vez que escucho que la definición de revolución es un cambio de raíz igual. Claro, un cambio de raíz, un cambio de estructura. Y eso el peronismo nunca lo quiso, ni antes ni mucho menos en este momento de los 70. O sea, eso no, reformista y con reformas importantes, no cabe la menor duda, pero eso es el peronismo. El peronismo no es revolucionario, nunca lo fue. Sí es reformista, sí es reformista. Y acá habría que decir también otra cosa. Primero,
O dos cosas. Primero, ¿los montoneros se podían equivocar tanto? Es decir, esto que estamos diciendo, había gente muy capaz, intelectuales capaces dentro de los montoneros. Podían hacer un análisis. ¿Qué hay en el parque? ¿Qué hay? ¿Cómo? No escuché. Parece que le chispoteó el micrófono. ¿Montoneros podían equivocarse tanto en la apreciación? No. Lo que ellos pensaban era que, más allá de que lo que pensara Perón, el pueblo lo iba a llevar a Perón a hacer la revolución y no le iba a quedar más remedio a Perón que liderar esa revolución. ¿Se entiende? No es que pensaran que Perón por sí quería hacer la revolución, sino que Perón se vería compelido por las masas a hacer la revolución. Y entonces ahora yo les pregunto, el pueblo, la mayoría del pueblo, ¿quería la revolución? No. ¿Qué querían? Tampoco. Reformas, mejores condiciones de vida. O sea, ¿el pueblo peronista qué quiere? Que vuelva. Perón de vuelta, Ah, pero sin una revolución. Exacto. El pueblo no es revolucionario, no quiere la revolución. El pueblo lo que quiere es que vuelva Perón para tener los beneficios y las satisfacciones que tenía cuando estaba Perón. Pero no quiere hacer la revolución. O sea, el pueblo no es revolucionario. Ahí es donde quizás el análisis de Montoneros falla. Porque el pueblo no quiere salir del sistema. Al contrario, lo que quiere es sumarse al sistema y mejorar dentro del sistema. Pero no hacer la revolución. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es decir, no hay una conciencia revolucionaria, pero tampoco hay condiciones para llevar adelante una revolución. La Argentina no era Cuba, ¿no? La Argentina no era Cuba, porque tampoco las condiciones eran las de Cuba. Entonces el pueblo lo que quiere es a Perón. El pueblo peronista quiere a Perón, pero no quiere hacer la revolución, no quiere hacer el socialismo nacional. Entonces, vos tenés dos agrupaciones de guerrilla, una que se va a reivindicar peronista y de ahí viene, que sería Montoneros. Los de Lerp los desprecian y dicen, ustedes creen que Perón va a hacer la revolución. Bueno, pero Montoneros hace una entrada en publicidad al público, así muy espectacular, que es el secuestro y, según ellos, ejecución, es un asesinato. Con los huesos de Aramburu, de Aramburu, efectivamente. Porque desconocidos, en un grupo muy reducido de jóvenes, todos muy jóvenes, que lo secuestran a Aramburu, en el 70 lo someten, según ellos, a un juicio revolucionario, donde lo acusan. Por cierto, ¿hay para acusarlo de muchas cosas a Aramburu? Sí. ¿Ellos quiénes son para hacerlo? Y es una figura muy odiada por los peronistas también. Entonces aparece en los comunicados con su simbolito, su escudito, Montoneros, una guerrilla, Viva Perón, terminaba diciendo Viva Perón, son peronistas, y ejecutan, según ellos, a Aramburu, acusándolo de los asesinatos de Valle, del cadáver de Eva, de las persecuciones, en fin. Y lo matan. Y así aparecen a la luz pública. Con lo cual, esto es un golpe de efecto, no porque, digamos, muchos peronistas y mucha gente del común habrán dicho, bueno, el que a hierro mata, a hierro muere. Por ahí no estaban, digamos, se entiende, por ahí decir, bueno, a veces la vida te devuelve lo que da, ¿no? Y este es el caso de Aramburu. Es decir, ¿de ese secuestro participa el tío de un ex jefe de gabinete, profe? Abad Medina, sí, y es uno de los que mueren al poquito tiempo, ¿no? Lo matan, es uno de los fundadores de Montoneros. Y sí, muere muy joven, de hecho. 3 meses lo balean en un enfrentamiento, los encuentran en un lugar y son muertos por la policía.
Pero ¿qué pasa? Al reivindicarse peronistas, esta guerrilla lo que empieza es a tener, y acá es algo muy interesante porque Perón en su exilio, Perón tenía podía contar con el sentimiento y el apoyo de la mayoría de la población, pero ya llevaba unos cuantos años en el exilio. Entonces, había jóvenes que o no habían nacido cuando a él lo voltearon, o eran muy chicos. Entonces no lo conocían a Perón como tal, en acción. ¿Cómo ganarse a esta juventud? A la juventud maravillosa, como él la va a llamar. Entonces, bueno, decían, bueno, la primera elección la ganaron con los hombres, la segunda con las mujeres, que ya tenían el voto, y la tercera con los chicos, con los jóvenes. Bueno, pero lo cierto es que Perón, desde su exilio, ya instalado definitivamente en España, en Madrid, eran distintos grupos, iban y representantes de los sindicatos, de los trabajadores, y también de los jóvenes, iban a hablar con Perón. Y Perón le decía a cada uno lo que quería escuchar. Perón, claro, de alguna manera los va como a alentar en esta, que después, bueno, va a tener que retroceder, ¿no? Pero de alguna manera Perón los va a alentar en su accionar para ganarse a estos jóvenes. En algún momento, bueno, el gobierno militar le va a pedir a Perón que condene la violencia armada. Y Perón va a decir una de esas frases fantásticas que él tenía, que eran, la violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia. No me digas que no es una frase genial, es justicia, ¿no? Después, lo que ocurre es que luego, a ver, cuando él decía, bueno, les iba a leer algunas de las apreciaciones, con esto les va dando gas, ¿no? Con esto le va dando gas de alguna manera, alentando, ¿sí? Sin bueno, sin decirlo explícitamente, aunque lo que acabo de decir es más explícito, pero de alguna manera va alentando sobre todo a montoneros, ¿no? Que se reivindican peronistas. Estas agrupaciones van a tener, todas ellas son todas integradas por gente muy joven. No hay tantos obreros, son muchos de clase media, algunos clase media alta. Algunos de montoneros vienen de agrupaciones católicas, pero sobre todo montoneros, lo que, digamos, ¿cómo es la conformación de estas agrupaciones? Bueno, hay un núcleo reducido de lo que llaman combatientes, es decir, aquellos que van a hacer acciones armadas. Luego hay un grupo más grande de militantes, de gente que participa, pero no lleva adelante acciones de ningún tipo armada. Y después hay otro círculo, simpatizantes. Bueno, Montoneros va a llegar a tener una cantidad enorme de simpatizantes y militantes. En cuanto a la capacidad de los combatientes, es una capacidad bastante reducida, tanto en el ERP como en Montoneros, lo que no obsta para que se hagan acciones delictivas. Hasta acá, ¿se entiende lo que estamos señalando? Tanto Montoneros como el ERP se crean en 1970. Ya para el 76 estaban desarmadas completamente, o sea, ya no tenían prácticamente desaparecido el ERP, y lo que queda de Montoneros tarda muy poco en desaparecer. Bien. Entonces tenemos por este otro lado entonces estas guerrillas, ¿sí? Bien.
Onganía, esto es un escándalo, al principio no se sabe bien quién lo había secuestrado a Aramburu, bueno, en fin, una historia, es desplazado a Onganía, viene por 9 meses un tal llamado Livingston, y después lo ocupa Lanusse, que era la otra figura fuerte de este gobierno militar, de este gobierno dictatorial, que en el 72 va a decidir llamar a elecciones levantando la proscripción del peronismo. ¿Sí? Solamente que en este caso van a introducirse dos condiciones o dos reformas al Código Electoral, que son las siguientes. Las elecciones se iban a llevar a cabo en el 73. Y venimos bien hasta ahora, ¿no? ¿Preguntas? Por ahora bien, profe. Bien. Las condiciones eran las siguientes. Los candidatos a presidente y vicepresidente tenían que estar residiendo en el país a tal fecha. Digamos, ¿esto qué significa? Bueno, se lo están haciendo a Perón, pero Perón podía elegir volver si quería. No es que decían, bueno, los que están hasta hoy viviendo en el país se pueden presentar, los que no, no. No, de acá ponerle a 2 meses, no recuerdo si era a finales de agosto que tenía del 72, que tenían que estar residiendo en el país para poder presentarse como candidato a presidente y vicepresidente. Perón va a decir que él vuelve cuando quiere, Lanusse le va a responder que no le da el cuero, y entonces lo van a invitar a comer asado con cuero. Bueno, el famoso... hay un cantito sobre eso, en un momento ¿sí? que canta Galimberti. ¿Y cuál era? Era Lanusse, marmota, Perón vuelve cuando se le canta las pelotas. Ahí está. No, ese no lo conocía. Sí. Bueno, esto por un lado. Y por el otro, por primera y única vez hasta la reforma del 94, se va a establecer la segunda vuelta electoral, el balotage, pero al 51%, ¿no? El 50 más 1, o sea, en realidad como correspondería. Para hacer, ¿por qué? Porque están seguros que gana el peronismo, eso no lo dudan. Pero lo que piensan al forzar la segunda vuelta es que va a ganar el peronismo, pero después se va a nuclear todo el antiperonismo y piensan que puede llegarle a ganar al peronismo. O sea, se instala la segunda vuelta y bueno, esa condición de que esté residiendo en el país obtura la posibilidad de que sea Perón el que se presente a elecciones. Perón lo que tenía era siempre delegados que eran sus representantes en nuestro país. Era gente que hablaba en nombre de Perón, iba a verlo cada tanto, lo consultaba, después venía y hablaba en su nombre. Porque ya después ese decreto que prohibía nombrarlo a Perón y todo eso ya con el paso de los años va desapareciendo, ¿no? Sobre todo cuando termina el Libertador. Y ahora vamos a entrar en el año 73, muy movido año, por lo tanto todo lo que voy a empezar a decir ahora, todo sucede en el año 73. Así que vamos a tratar de hacer una cronología tranquila y poder ver qué pasa. Bien, decíamos, Perón no se va a presentar a elecciones. Se crea un frente, son frentistas, ¿no? El principal es el Partido Justicialista, pero se crea lo que se denominó el Frente Justicialista de Liberación. Entra Democracia Cristiana, algunos, el MID, entran varios partidos más pequeñitos y fundamentalmente el soporte, que es el Partido Justicialista, y es el famoso FREJULI, Frente Justicialista de Liberación. El asunto es quiénes van de candidatos. Acá hay que tener presente lo siguiente: la figura de Perón podía cobijar bajo su paraguas
tanto la derecha como la izquierda del movimiento pasando por todo el centro, ¿no? Es decir, cada sector pensaba que Perón iba a hacer lo que le decía o lo que cada sector quería. O sea, pero para diferenciar, dentro del peronismo había un sector de la llamada burocracia sindical, los sectores, los viejos sindicalistas y no tan viejos, que eran leales a Perón y fueron sindicalistas desde su exilio hasta ese momento, más conservadores, y aquellos sectores más de izquierda dentro del peronismo. Montoneros está afuera, se reivindica peronista, pero sería los que son afines a Montoneros, serían lo que se llama la tendencia revolucionaria dentro del peronismo. ¿Se entiende? Lo que se llamaba la tendencia son aquellos peronistas simpatizantes de Montoneros. ¿Sí? Pero acá estamos hablando de un sector, incluso Montoneros mismos, que lo que buscan es el socialismo nacional. Es decir, que es solo la figura de Perón lo que mantiene unido a cosas que son muy difíciles que estén unidas. ¿Se entiende? O es un camino o es otro camino. Profe, perdón. ¿Cómo? Perdón, dijiste burocracia sindical por un lado y por el otro lado me faltó el... Sería los que buscan, los que están en los sectores más radicalizados, la izquierda del movimiento, los que buscarían un socialismo nacional. Y los que son simpatizantes de Montoneros se lo llama la tendencia revolucionaria. Entonces, la tendencia dentro del peronismo son aquellos que miran, son la izquierda del peronismo. ¿Sí? Y la burocracia sindical sería la tradicional, la más conservadora, la que busca que vuelva Perón para hacer lo de siempre, digamos. Listo. Gracias, profe. Rodrigo, ¿algo querías preguntar? No, solo que el peronismo no hace muchas diferencias en izquierda y derechas. ¿A vos te parece que no? Para nosotros no es como algo que exista. Tipo, no, o sea, dentro del peronismo, tipo, simplemente somos peronistas, no somos ni de derecha ni de izquierda. Si vos decís. A mí me parece que dentro del peronismo hay izquierda y hay derecha, ¿no? Para entender el movimiento hay que estar dentro. dentro. ¿Vos me vas a decir que ahora mismo no hay izquierda y derecha dentro del peronismo, dentro del frente de todos? El frente de todos es un frente. Vamos a decir sectores que quieren cambios más profundos y sectores más conservadores. ¿No los hay? Hay un error de análisis ahí, porque uno debería promover lo que el pueblo quiere, no lo que uno personalmente quiere. Y eso está entre la diferencia de priorizarse uno o priorizar al conjunto. Para mí, por eso, el pueblo, o sea, nosotros no vemos algo como una izquierda y derecha, sino vemos pueblo, antipueblo, en nuestro concepto. Escúchame, ¿siempre tomás medidas de derecha o tomás medidas de izquierda? Si son medidas que favorecen al pueblo en su conjunto, son medidas de izquierda. Es que, o sea, no sé, no es algo que nos... A ver. Y no es un chiste, que gente de izquierda, ponele marxista quizás, nos llama que somos de derecha, y mucha gente de derecha nos llama de izquierda. De hecho, para nosotros los gorilas vienen de derecha y de izquierda, no es que o sea, hay uno que se autoperciba peronista. Si bien... Porque claro, te entiendo, olvídate, lo que pasa es que esas etiquetas vos las tenés que dejar afuera. Pero dentro del mismo movimiento hay sectores claramente definidos de derecha, más conservadores, más moderados. Si tienen tendencias más conservadoras y más moderadas, son responderían más a la derecha dentro del movimiento, y los sectores más radicalizados, que quieren cambios un poquito más fuertes, son más de izquierda dentro del movimiento. Eso es así. Eso no, o sea, no veo por qué eso... ¿Cuál es el problema de eso? Sacá lo que vos decís gorilas, llamarlos gorilas o los marxistas, esos están afuera. Hablamos dentro del mismo peronismo. Que hay izquierda y derecha. Realmente no existe alguien que se autodenomine o por lo menos que yo conozca, y conozco bastante bien a mi movimiento, que se autoperciba de izquierda a derecha. De hecho, cuando Bernie en un momento dice que él es un peronista de derecha, muchos salieron a criticarlo por esa definición rara.
No es rara, es la que le cabe, sin lugar a dudas, es la que le cabe. Más o menos. No, que más o menos, te lo dice y es tal cual, es un peronista de derecha. Porque vos olvídate de las definiciones de afuera, olvídate de lo que es la derecha clásica o la izquierda clásica. Dentro del peronismo, las medidas más profundas, más la estatización de aerolíneas, la reestatización de aerolíneas, qué sé yo, si se hubiera estatizado Vicentín, por ejemplo, hubiera sido una medida más profunda, más reformista, más de izquierda. No estatizarla es más de derecha, por ejemplo. Sí, no cabe la menor duda. O sea, no es que vos tenés que decir izquierda-derecha. Si dentro del movimiento hay medidas más a favor de la mayoría de la población, que implica más subsidios, más aumentos, más impuestos a los ricos, estás hablando más de medidas que podríamos caracterizar como de izquierda. Si vas a ir más por un aspecto más de represión, más de menos impuestos para los ricos, de todo eso, más de derecha. ¿Cuál es es así? No cabe duda, no entiendo por qué no. Yo ahí tengo mis dudas quizás, porque no siento que como que algo, o sea, como que las cosas buenas, entre comillas, sean de izquierda y las cosas malas de derecha, ni nada por el estilo, porque... No, yo no estoy diciendo eso. Pero hizo énfasis en, no sé, las cosas que mejoran a la mayoría, la estatización de IPF, quizás los subsidios, esas cosas son de gente de izquierda y la represión, sí, perdón, cosas de derecha, ponele, ¿no? ¿Cómo? Pero, y dijo que la represión y esas cosas son cosas de derecha. Sí. Para mí, no es así, si bien yo tengo mis puntos de vista personales ante eso, yo siento que la diferencia está en eso, en hacer medidas que favorezcan al pueblo y otras que no lo favorezcan. Y esa es la diferencia. Y bueno, unas son más de izquierda y otras son más de derecha. Pero por eso, ahí está mi diferencia. Yo no siento que las medidas de izquierda sean las que benefician al pueblo siempre. Ponele, hoy en día tenemos déficit público y se podría decir que eso es más de izquierda, ponele, ¿no? ¿Por qué? Porque planes sociales y todo eso. Yo no siento que eso beneficie al pueblo, por lo tanto, para mí, o sea, no es una medida peronista en cierto punto. Aunque el debate sea más extenso y nos puede tomar mucho tiempo, siento que el peronismo en algún punto tiene como que en la macroeconomía solucionar esos problemas. Y no siento que sea una medida de derecha para nada. Y yo ahí no te sigo, porque o sea, la distinción entre derecha e izquierda es clarísima, lo fue desde siempre, digamos, y desde que se reunió la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa. Hay medidas que favorecen a la mayoría del conjunto de la población y medidas que no, eso es clarísimo. Es ahí donde no te sigo, no entiendo por qué vos no podés ver, cuando además es claro que dentro del propio peronismo, dentro del propio Frente de Todos, hay sectores, ya no les pongas derecha e izquierda, sacales a o sea, a mí me suena muy meticuloso eso, porque el Frente de Todos no es el peronismo, el Frente de Todos es un frente. A ver, el Partido Justicialista forma parte de ese frente, sí, pero es un frente. Bueno, es un frente cuyo soporte principal es el Partido Justicialista, ¿no? Pero, digamos, el Frente de Todos, o incluso llamamos peronistas, se reivindican peronistas los gobernantes. No entiendo por qué no. En mi defensa, Alberto Fernández se autodenominó socialdemócrata. ¿Ahora vos me decís que no es peronista? Desde mi punto de vista, Alberto Fernández, para nada, eso autodenomina socialdemócrata, no, nada que ver tiene con el peronismo eso. Vos querés darle las definiciones que quieras. Yo te digo, dentro del Frente... No, es que lo digo yo, lo dijo él en una entrevista con Fontevecchia, ahí está. No es que lo diga yo, que lo invente o que se me ocurra a mí, yo no soy quien para decirle si alguien es peronista o no, la verdad. Solo quiero decir que eso autodenomina socialdemócrata. Me parece que todos estamos en condiciones de decir quién es peronista y quién no es peronista. Eso tranquilamente, lo único que falta. Que el pueblo no pueda decidir quiénes son de uno y quiénes de otro. Pero te digo, quizás no le pongas derecha e izquierda, pone medidas más conservadoras o moderadas, medidas más profundas o radicalizadas. ¿No existe eso? Bueno, sí, progresistas y conservadores. ¿Sí? Bueno, sí. eso es lo que yo llamo derecha e izquierda.
Está, ahí vamos, ok. Pero no es Ahora porque sí. yo lo diga, es porque desde el comienzo, desde la existencia de la derecha y la izquierda, es así. La derecha es Sí. conservadora y moderada, y la izquierda es más radicalizada y más profunda, es así. O sea, claro, bueno, sí, es una ¿Viste que coincidimos? definición europea quizás, que sí, lo Ya, entiendo. también la aplicamos nosotros, también se aplica acá. Hay sectores más radicalizados, cambios más profundos, y otros más moderados y más conservadores. Lo que no quita que ambos caminos, también te lo puedo conceder, por ahí puedan buscar distintos caminos llegar a un mismo resultado, cosa que lo veo difícil, pero pudiera ser. Pero uno es más conservador y moderado, son de derecha, y otro es más de cambios más profundos, son de izquierda. Es así. Y eso existe ahora y existía antes en el peronismo, incluso en el mismo Frejuli. Había sectores conservadores que formaban parte del Frejuli, del Frente Justicialista de Liberación. Había claramente derecha y claramente izquierda. Claro, lo entiendo. ¿Sí? O sea, sacale derecha e izquierda si eso te perturba. Deja lo que decimos, conservadores, moderados, medidas más conservadoras, más moderadas y medidas más radicalizadas, más profundas, más... Y eso lo tenés. Ahora, volviendo al 73, porque es interesante el debate pero volviendo al 73, ahí se planteaba a quiénes elegía Perón, porque cómo combina sectores tan diversos y tan opuestos dentro de su movimiento, para al mismo tiempo subsumirlos bajo su liderazgo. Bueno, ¿y la solución cuál fue? ¿Sabés? Repartió, no sé, para mí eligió en ese sentido, en su definición, a la izquierda sería, porque él termina eligiendo a Cámpora como candidato. Cámpora, que responde, es más afín a los sectores de izquierda, pero ¿quién lo acompaña? No, Solano Lima, que representa a los sectores conservadores de la derecha. Es decir, esa dupla, ese presidente-vicepresidente, contenta a la izquierda y contenta a la derecha. O aplaca, ¿no? Está eligiendo una dupla que uno representa o es más afín, digamos, a los sectores de izquierda y otro que es más afín a los sectores de derecha. Cámpora, Solano Lima, que son los candidatos presidenciales. Y que el eslogan decía, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y en las elecciones de marzo del 73 gana, en realidad, y se presenta, todavía estaba en el Partido Radical la figura dominante de esos años, y ya de hace muchos años, del radicalismo, que era Ricardo Balbín, que se presenta por el radicalismo. En realidad Cámpora casi llega a un 50%, no me acuerdo los guarismos exactos, no llega al piso mínimo, pero le falta muy poquito para cumplimentar, mientras que el radicalismo tiene como el 20 y algo de puntos por ciento. Con lo cual, al final de ese día, Ricardo Balbín reconoce la victoria de Cámpora y entonces va a ser Cámpora el presidente, el presidente electo, que asume el 25 de mayo del 73. Montoneros, hay algunos miembros de Montoneros que van a formar parte del gabinete, hay otros sectores como por ejemplo López Rega, que era una figura que había acompañado a Perón en el exilio, parte de su exilio, que va a venir como ministro de Bienestar Social y después vamos a hacer referencia a ello. Y se va a crear un gobierno que va a durar muy poquito tiempo, muy poquitos días. Después van a renunciar Cámpora y Solano Lima. Y seguimos hablando del año 73. Montoneros ha abandonado la lucha armada porque ahora, bueno, piensa que una vez que se allana el camino a la vuelta de Perón, ya no tiene sentido. Y lo que hace el ERP, que descree de lo que llama la democracia burguesa, es decir que hay una tregua, pero que ellos continúan con su objetivo, que es la construcción de un socialismo nacional. Perdón. Hay una cosa
que es importante para lo que vamos a ver después, que es la siguiente. Cuando se sale de un golpe de Estado, ahora no pasa porque llevamos muchos años, o por lo menos a nosotros nos parece mucho, históricamente no es nada, pero de democracia, donde hay renovación, donde hay cada 2 años hay elecciones. Pero siempre que se emergía de un golpe de Estado había que elegir todo, es decir, hay que partir de cero, hay que elegir, presidente, vicepresidente, diputados y senadores, las legislaturas provinciales, los gobernadores, los intendentes, o sea, se parte de cero, hay que elegir absolutamente todo. Entonces, ya el 11 de marzo se sabía quiénes eran los que iban a asumir como diputados y senadores. E incluso empezaron a trabajar antes en comisión. Bueno, una de las cosas que se va a plantear incluso antes de la asunción, que va a ser el 25 de mayo, ¿no? Cuando se asuman todas las autoridades, es la cuestión de las guerrillas y el accionar de estas guerrillas. Bueno, hacemos una digresión para tenerlo presente. ¿Cuál es el poder que establece la culpabilidad? Porque en realidad los inocentes somos todos, ¿no? El poder es... La justicia, profe, el Poder El Judicial. Poder Judicial. El Poder Judicial, que de acuerdo a la ley, establece si una persona es culpable y de acuerdo a su grado de culpabilidad, establece una pena establecida en las leyes. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que pueden hacer con respecto a eso los otros 2 poderes? Si alguien sabe. Si no, se los digo yo. El poder ejecutivo es el que ejecuta las leyes, el que las dice. No. Me refiero a la cuestión de una persona es culpable, ha establecido la culpabilidad, el Poder Judicial, un juez ha fallado y ha dado tantos años de prisión, por ejemplo. El Ejecutivo puede hacer un indulto. ¿Qué es un indulto? Y cuando le perdona, digamos, por, no sé, en carácter, no tengo bien el concepto. Tengo bien el concepto, pero no en carácter de quién, ¿no? Pero suponiendo que en carácter de pueblo o del país, digamos, le perdona aquel delito que ha cometido a una persona. Le condona, digamos, el pago que tenga que hacer a... La pena. La pena, digamos, exactamente. Está. Bueno, muy bien. Un indulto, es decir, los otros 2 poderes lo que pueden hacer es algo sobre la pena. La culpabilidad, esa ya fue establecida por el Poder Judicial. Esa no puede cambiarse, digamos. Lo que pueden hacer los otros 2 poderes es actuar sobre la pena. En el caso del Poder Ejecutivo, y es una tradición que viene de la época romana, del derecho romano, es el perdón de la pena. Es a un caso particular, o sea, es personal, fulano de tal, ¿no? Se le conmuta la pena. Por ejemplo, lo hacen los ejecutivos, también lo pueden hacer los gobernadores de provincia. En el caso de una persona, por ejemplo, que ha pasado 40 años de su vida presa, se considera, bueno, puede considerarse que ha pagado su deuda con la sociedad y entonces se lo indulta. O una persona enferma gravemente se la indulta para que vaya a morir a su casa, qué sé yo. Hay casos así. Es un indulto y es personal. Lo que hace el Poder Legislativo se llama amnistía y es general. Es a partir de una fecha y es para todos, sin especificar. ¿Se entiende? La amnistía es general. Pero lo tenía acá para leérselo. Y bueno, lo perdí. Se había establecido que reunidos, acá está, se pusieron de acuerdo por unanimidad las comisiones en establecer una amnistía general
para los delitos que dicen así. Y esto fue del 25, dice, quedan amnistiados por esta ley los siguientes hechos, siempre que hayan sido ejecutados hasta el 25 de mayo de 1973. Inclusive, hacia atrás, los perpetrados por móviles políticos, sociales, gremiales, estudiantiles, cualquiera sea el bien jurídico lesionado, el modo de comisión y la valoración que merezca la finalidad perseguida mediante la realización del hecho. La participación en asociaciones ilícitas del título 8, capítulo 2 del Código Penal con fines políticos, sociales y gremiales o estudiantiles, cualquiera sea la valoración que pueda merecer. Los hechos cometidos en carácter de miembros de tales asociaciones, cualquiera sea la forma de comisión y el bien jurídico lesionado. Los realizados con motivo o en ocasión de manifestaciones o movimientos de protesta contra las autoridades o para arrancarles alguna medida o concesión. Los cometidos con motivo o en ocasión de una huelga, un paro, ocupación de fábrica u otra medida de fuerza o para servir a estos. Los previstos en las llamadas, etcétera, etcétera. Quedan extinguidas, en el artículo 2, de pleno derecho todas las acciones disciplinarias o de carácter ético aplicadas en razón de estos actos realizados por motivos políticos, etcétera, etcétera. La presente amnistía extingue en todos los casos no solamente las consecuencias penales de los hechos a los que se refiere, sino también otras sanciones que correspondieran a los mismos. En razón de la amnistía que se concede, nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer, ni obligado a soportar ninguna molestia por imputaciones o sospechas de haber cometido algunos actos contrarios a la ley. Es decir, es muy amplia, como ustedes ven, tiene el acuerdo de todos los sectores, con lo cual, por ejemplo, los que estaban siendo buscados por alguna de estas acciones dejan de ser buscados, los que estaban siendo juzgados dejan de ser juzgados y los que estaban presos son liberados. Por ejemplo, quienes cometieron el asesinato de Aramburu por esta amnistía su pena queda, o sea, no pueden ser perseguidos por esto. El caso del no es el caso de un indulto, aunque debe firmarlo el indulto porque el mismo 25 de mayo van hacia las multitudes que se reunieron en Plaza de Mayo y demás. La multitud marchó a Devoto, donde había muchos prisioneros políticos, y presionaron la multitud que rodeaba la cárcel para que liberaran a estos presos políticos. Lo que pasa es que mientras no se sancionara la ley, y todavía el 25 de mayo era un día protocolar, no se había reunido el Congreso para sancionar la ley, se tenía que reunir y había que sancionarla la ley, más allá que estaban todos de acuerdo en sancionar esta ley. Entonces hubo que hacer entre medio un indulto para permitir la salida, pero después, el 27 de mayo, queda efectiva esta amnistía. Lo digo por lo que vamos a ver más adelante. Uno pudiera preguntarse cuál era el objetivo de esto. Bueno, restañar heridas, dejar el pasado violento atrás, qué sé yo. ¿Se aprendió algo? Bueno, y aparentemente pareciera que no, pero porque después quienes cometieron estos actos siguieron cometiéndolos. Pero, bueno, lo cierto es que en este caso tenemos, recuérdenlo para el futuro, una amnistía. Reitero, no se inmiscuyen los poderes en las cuestiones de culpabilidad o inocencia. No es que decretan que son inocentes. Han decidido, en un caso mayoritariamente y en general para todos, hasta un día determinado, el 25 de mayo de 73, y es para todos. La diferencia con un indulto, vamos a ver, que el indulto es personal, es para fulano de tal, número de documento tal. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Yes or no? Sí, profe, se entiende. Amnistía, ¿sí?, para un grupo y indulto para una persona. Exacto. Y hasta ahora vamos a ver qué pasa de acá en más, ¿no? Bueno, ya se nos hizo.
Ahora bien, está gobernando Cámpora y Solano Lima y va a venir Perón. Perón intentó en 2 oportunidades, creo que en el 62 intenta volver, que para en Brasil, hace una escala del avión y los militares brasileños lo hacen volver, no le permiten venir para acá, para Argentina, por presión, o sea, por pedido de acá de Argentina. Y después Perón había regresado en el 72, a finales del 72, cuando se forma el Free Juli, después vuelve otra vez a España, y ahora, con un gobierno peronista, después de 18 años, Perón regresa a la Argentina, ¿no? Es el regreso de Perón. ¿Y dónde se prepara el recibimiento? En Ezeiza, profe. En Ezeiza. ¿Y qué pasó en Ezeiza? A vos, vamos a ver, 2 sectores que no lo llamemos derecha e izquierda. ¿Qué pasó en Ezeiza? Hubo una interna peronista en el cual 2 facciones cagan a tiros. Bueno, hay un enfrentamiento. En realidad, lo que pasa ahí, ¿qué ocurre? Perón vuelve después de tantos años, porque bueno, en su momento, en el 72, un día muy lluvioso que regresa, se habían suspendido los colectivos, además la gente iba caminando, cruzando los ríos, lo que sea, para llegar a Ezeiza, un día lluvioso, pero bueno, no pudo ser como ahora, que era un recibimiento, porque se iba a hacer en los bosques de Ezeiza, porque era un lugar muy grande para recibir un montón de gente que iba a saludar a su líder después de tanto tiempo, con un gobierno peronista. El asunto era, como esto se iba a transmitir a todo el país, era ese palco enorme que se había montado. Al lado de Perón, ¿quiénes iban a estar? Iban a estar los sectores de la burocracia sindical, iban a estar los sindicalistas, iban a estar los sectores jóvenes. ¿Quiénes iban a estar al lado de Perón? Porque era todo un mensaje. Entonces, el sector más conservador, más moderado, más conservador, llamémosle, porque moderado no, con los tiros no hay mucha moderación, que controla el palco, y la columna de montoneros, que se cree que movilizó a más de 1 millón de personas para ir a recibir a Perón, y muchos de ellos iban armados, terminan enfrentándose a tiros. Son los que están en el palco, los que dominan, en principio los que empiezan. Lo cierto es que en el medio están montones de familias que habían ido, padre, madre, abuelo, perro, a recibir a Perón, ¿no? Fue lo que se conoce como la masacre de Ezeiza. A Perón no hacen que no aterrice en Ezeiza, sino en el aeródromo de Morón, y después se va a hablar para todo el país, a hablar justamente de esto. Lo que está evidenciando Ezeiza justamente son las tensiones dentro del movimiento. Todos se reivindican peronistas, solo que sus visiones son muy diferentes. Son las tensiones, y Perón tiene que navegar esas aguas. Perón se va a inclinar, y a vos no te va a gustar lo que voy a decir, pero ¿para qué lado se va a inclinar? A vos, Rodrigo, te estoy hablando. Para el lado de los trabajadores, profe. No nos olvidemos que, a ver, si bien yo entiendo lo de los montoneros, esas cosas, muchos eran muy jóvenes en ese sentido. De hecho, cuando Perón los echan de la plaza... No, olvídate de montoneros, hablamos de la tendencia, sectores simpatizantes que son peronistas, no montoneros, que quieren cambios más profundos dentro del peronismo, ¿no? No hay que hablar de montoneros, porque si no parece... Unos equivocados, digámoslo así. ¿Cómo? Unos equivocados, quizás. No hay por qué pensar en esos términos, ¿no? El punto es que Perón tarde o temprano va a tener que optar. Y yo creo que todos sabemos para qué lado se va a inclinar. Sobre todo ese Perón, ¿no? El Perón de los años 70, quizás no es el mismo Perón de los años 40 y 50, ¿no? Los años han pasado, es un hombre grande y es un hombre enfermo también. Cuando renuncia en Cámpora y Solano Lima, se va a presentar Perón, y acá viene la cuestión. ¿Quién lo va a acompañar a Perón?
López Rega, profe. No, en la presidencia, el presidente. Ah, Isabel. Que era en ese momento su tercera esposa. Él fue viudo 2 veces y era su tercera esposa. ¿Y por qué?
¿Se entiende? Sí, y dijiste que no sé si Montoneros o el otro ejército hace una tregua, pero siguen queriendo una. El ERP. Montoneros ya no tiene la tregua, o sea, ha abandonado. Que lo habían notado mal. Sí, me parece. Los que hacen una tregua para sus acciones armadas, que después la van a retomar, es el Ejército Revolucionario del Pueblo. Sí, me pareció que lo había notado mal porque no tenía nada que ver con Montoneros, pero bueno. Claro. Dicho Montoneros, con esto termino, al finalizar la elección que gana por esa cantidad impresionante de votos, Perón, Montoneros va a asesinar al que era el jefe de la Confederación General de Trabajo, José Ignacio Rucci, que era muy allegado a Perón. Con lo cual uno se pregunta cuál era el objetivo de esto, ¿no? Si demostrar, torcer el brazo, Montoneros pensaba que podía torcer el brazo a Perón, realmente, qué sé yo, es algo tan absurdo, pero bueno. Unos ilusos. Imberbes, le dijo Perón. Estúpidos y algunas otras cosas más, ¿no? Estúpidos imberbes. Bien dicho, en ese momento. Bueno, algo más, ¿no? Digamos, tendría que haber dicho. Pero sí, ahí se van, las tensiones cada vez son más profundas. Una cosa es importante, me decía Donsky el otro día, cuando se va a hacer el gran acuerdo, el acuerdo social entre la CGT, la CGE y el Estado, los empresarios que van, de los grandes solo van un par, ¿eh? Ni siquiera Perón logró convocar y que vayan los grandes, ni siquiera Perón en vida. Pero bueno, eso lo veremos después. Bueno, si no hay ninguna pregunta, los saludo. Yo, profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Y qué tendríamos que leer para la clase que viene? Mira, ya estamos con la vuelta del peronismo y voy a empezar con la dictadura. Fíjate eso de Basualdo, que es lo que se llama la sustitución de importaciones desde el 58 al 64. Fíjate lo de Rouquier, la Guerra Fría en el Nuevo Mundo. Y les voy a subir alguna cosita, después les digo, ¿sí? Les mando aunque sea un correo, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. ¿Y de Rapoport, profe, qué capítulo? De Rapoport creo que ya entramos en el capítulo, fíjate, 6, ¿eh? Ok. Bueno. ¿Listo? Los saludo entonces. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que tengan un buen día. Chao, buena semana. Chao, profe, hasta el martes que viene. Hasta la próxima.